afuera, bienvenidas. Hemos tenido ya un par de sesiones con Alisa y la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo personal y también en el laboral. Entonces, pues disfruten, aprovechen y bienvenidas todas. Gracias, bienvenidas todas. Apagamos micrófonos, órale. Pues bienvenidas sean todas ustedes. El día de hoy vamos a hablar de habilidades de liderazgo. Y quisiera... No se oye. Alisa, te apagaron tu audio. Ay, me apagaron mi audio. Volvemos a empezar. ¿Ya me lo prendieron? Ya. Ok. Tenemos esta idea de que el líder es única y exclusivamente una persona que está al frente de un grupo. Y entonces decimos, no, líder es el que tiene esta personalidad de liderazgo, es el que sabe decir las cosas, es el que es un jefe, es el que tiene un equipo de trabajo. Y la verdad es que líderes somos todos de alguna u otra forma. Líderes somos todos los que tenemos una familia, hijos, un grupo que nos escucha, un grupo de amigas, un grupo de gente que nos rodea. Pues hay líderes mucho más fuertes, hay líderes que tienen de veras empresas, negocios, y hay líderes mucho más pequeños. Pero la verdad es que el papel de la mujer en el mundo siempre ha sido de liderazgo. Las mujeres somos las que educamos, las mujeres somos las que damos las líneas a seguir, las mujeres somos las que damos las reglas sociales, heredamos las religiones, y yo siempre he creído que si somos mujeres más fuertes, tenemos un mejor liderazgo y podemos crear un mejor país. Entonces, quisiera el día de hoy dedicar esta sesión a una coach que se llama Jennifer Garber. Es una coach maravillosa, trabaja con líderes de alto rendimiento, o sea, son líderes de empresas muy grandes, y ella detectó que tenemos 5 trampas de liderazgo. 5 cosas que en nuestra cabeza, y vamos a hablar un poco más adelante cómo las formamos, que nuestra cabeza nos engaña cuando somos líderes. Y entonces vamos a empezar con una pequeña autobiografía. Y la autobiografía dice así. Capítulo 1. Camino por la calle. Hay un gran agujero en la banqueta. Caigo en él. Estoy perdida. Me siento impotente. No es mi culpa. Me toma mucho tiempo encontrar la salida. Capítulo 2. Camino por la misma banqueta. Hay un agujero en la banqueta. Finjo que no lo veo. Caigo de nuevo. No lo puedo creer. Estoy en el mismo lugar. Pero sigue sin ser mi culpa. Me sigue tomando muchísimo tiempo salir de aquí. Capítulo 3. Camino por la misma calle. Hay un gran agujero en la banqueta. Lo veo fijamente. Vuelvo a caer. Se ha vuelto un hábito. Ahora me doy cuenta. Sé dónde me encuentro. Es mi culpa. Salgo de inmediato. Capítulo 4. Camino por la misma calle. Hay un gran agujero en la banqueta. Camino alrededor. Esta historia es una historia muy pequeña, pero maravillosa. Y habla de todas estas cosas a las que regresamos constantemente. Y regresamos constantemente cuando, por ejemplo, en la relación con nuestros hijos, y quizás nuestro hijo siempre es impuntual, o nuestro hijo tiene su cuarto hecho un desastre, o nuestro hijo no le encanta comer. Y es nuestro hoyo en la banqueta. Y cada vez nosotras caminamos el mismo camino, nos topamos con el mismo hoyo en la banqueta y esperamos que mágicamente suceda algo distinto.
Esperamos que mágicamente nuestro hijo ya no sea impuntual. Esperamos que esa persona con la que trabajamos ya no se comporte como siempre se ha comportado. Esperamos que las cosas cambien. Esperamos llegar y que ya no esté el agujero. Y no nos damos cuenta cuántos agujeros tenemos en nuestra vida y cuántas veces en esta terquedad caminamos por la misma calle, esperando el mismo agujero, cayendo y esperando algo diferente. Lo que esta coach descubrió es que estas ideas de regresar a la misma calle y de estar en la misma banqueta es por 5 errores que hacemos, ¿ok? Y el primero es la historia que nos contamos. Somos criaturas que nos contamos historias. De hecho, desde que el hombre descubrió el fuego, lo primero que hizo fue sentarse en una cueva y platicar historias. Platicar historias de qué había pasado, platicar historias de cómo había sido su día. Y estas historias nos fueron creando y nos fueron ayudando a entender quiénes éramos. Y entonces el grupo que salía a cazar el mamut platicaba cómo lo había cazado. Y a partir de estas historias nos fuimos haciendo de toda la información que necesitábamos. Las mujeres salíamos a recolectar bayitas y cuando regresábamos les platicábamos qué bayitas habían sido buenas, si habíamos visto algún animal muerto junto a alguna bayita que no considerábamos que era importante comer. Y de esta forma se fue forjando nuestra forma de pensar. Estas historias que nos contamos, así creamos nuestras religiones, nuestras organizaciones, nuestros países, nuestras formas de gobernar. Y es nuestra forma de pensar, no es malo. Nada más es importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando lo simplificamos demasiado, estas historias acaban teniendo nada más un héroe, un villano y una historia muy simple y muy sencilla. Y entonces, cuando yo estoy pensando en mi liderazgo y estoy pensando en mis relaciones interpersonales y todo acaba en yo soy la buena, tú eres el malo y esto fue lo que pasó, es una forma de crear un conflicto donde no lo hay y es una forma de resumir unas relaciones mucho más complejas en algo sumamente simple. Nos brincamos, nuestra cabeza nos ayuda y nuestra cabeza tiene un chip muy específico y es ahorrar energía, ¿ok? Y en ese ahorrar energía, nuestra cabeza resume información y nos enfocamos únicamente en lo que nos interesa. Entonces, lo que ella se dio cuenta es que estos líderes, con estas historias que se cuentan, te embotas en situaciones que crees que no tienen salida. Y entonces la historia que me puedo contar es que quizás la persona que trabaja conmigo, la verdad es que le caigo gorda. Yo soy la buena, ella es la mala. Y la historia se resume en todo lo que yo le digo le choca, le caigo pésimo. O la historia se puede resumir en, mi hijo no acepta mis límites. Y se acabó. Y no encuentro ahí ninguna otra historia más que yo soy la buena, yo soy la que pone límites, yo soy la santa, pobrecita madre que lleva sacrificándose toda la vida para educarlo y él es terrible. Es terrible porque no acepta mis límites. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos saltar esta trampa de nuestra cabeza y pensar de una manera diferente? Y lo que esta coach descubrió y lo que te dice es, sí podemos salir de esta trampa. Y la forma de salir de esta trampa es, primero, trata de crear una historia donde la otra persona sea el héroe y no el villano. Y ojo, la idea no es que entonces ahora mi hijo sea el héroe y yo la villana. Ahora quiero que traten de pensar en una historia donde su hijo o la persona con la que tienen este asunto tenga otro rol. Y entonces, si mi historia va más o menos así con claro, yo soy una súper buena madre y yo lo que quiero hacer es reunir a la familia y darles de comer
y mi hijo es un desgraciado porque nunca lo valora y siempre llega tarde. Quiero que traten de salirse de este único rol de héroe y villano y pongan cuál sería la historia de su hijo. Y quizás la historia de mi hijo podría decir algo así como, híjole, mi mamá me invitó a comer, pero tengo muchísimo trabajo y mi jefe es terrible y no acabo de salir a tiempo y otra vez voy a llegar tarde. Mi mamá se va a enojar y me da mucha tristeza que no entienda cuál es mi posición. Y si ustedes logran entender que esta narrativa simple que damos tiene muchas más aristas, tiene muchos más personajes y es mucho más compleja, pueden quitarse de esa unilateralidad y decir, yo siempre pobre de mí. El otro punto es, ¿qué historia cuenta la persona para ser una buena persona? Esto es algo muy simpático. Todos en nuestras cabezas somos los héroes. Siempre. Siempre en nuestras historias somos las buenas personas. Siempre somos los lindos. Un ejemplo que nos puede ayudar es pensar, ¿qué puede pensar la otra persona? ¿Qué está pensando la otra persona para él ser la buena persona? Y entonces quizás mi hijo pensaría en, de veras hago todo el esfuerzo por llegar a tiempo, pero le he pedido a mi mamá que cambie la hora de la comida en vez de a las 2, a las 4 y no quiere. Y trato, de verdad trato, pero no me sale. Tratar de crear otra historia distinta con los mismos datos. De esta manera flexibilizas tu pensamiento. También es bien importante darnos cuenta que cada uno de nosotros se enfoca en 3 o 4 cosas súper específicas, ¿ok? Y entonces quizás yo soy súper obsesiva con los horarios y me enfoco en los horarios. Y quizás yo estoy súper preocupada porque la comida no se me queme o estoy súper preocupada porque ya me quiero dormir y quiero que mi hijo adolescente esté en la casa y se duerma y ya. Y yo poner en mi cabeza este check de decir, ya acabé. Y son las cosas que yo estoy utilizando. No significa que esa sea toda la historia. Y no significa que las otras personas estén viendo una historia similar con esos mismos elementos. ¿Qué otro punto podemos hacer? Preguntarnos qué otra cosa puede estar pasando. ¿Qué puede estar pasando en esta relación que no sea nada más estas 2 o 3 cosas que yo me estoy fijando? ¿Qué más puede estar pasando, por ejemplo, con este empleado? Y les voy a platicar una experiencia muy personal. Cuando yo trabajaba en el colegio, yo tenía una chavita que era súper puntual, pero súper puntual para llegar y para irse. Creo que ya les había platicado. A mí me desesperaba que si nuestra hora de salida era a las 2, literal ella a las 2 ya estaba en su coche. Y cuando yo me acerqué a platicar con ella, en mi historia, en mi cabeza, era claro, le urge irse. Odia su trabajo. No hay cosa más que le urja que salirse de aquí corriendo. Y yo no puedo trabajar con alguien así. Cuando me acerqué a hablar con ella y le dije, oye, sorry, me saca muchísimo de onda que si la hora de salir es a las 2, tú a las 2 ya estás en tu coche. Me dijo, perdón, pero soy obsesivamente puntual. Y para mí puntual es la entrada como la salida. Entonces, si yo tengo que estar en la oficina a las 8 de la mañana, a las 8 estoy ya sentada en mi escritorio. Y si mi salida es a las 2 literal, estoy saliendo. Y ahí entendí que habían mucho más elementos que el mío. No odiaba su trabajo, no me odiaba a mí. Era su percepción sobre su propia rigidez, sobre su propio trabajo y sus propias expectativas. De hecho, yo no estaba ni siquiera en su historia. Su historia era muy sencilla, su historia era literal, salgo a las 2 estoy saliendo. Yo no estaba ni siquiera puesta ahí. Y viene un poco pegado con esta parte de qué otra situación puede estar desencadenando esto. Cuando aprendemos a preguntarnos estas preguntas, tiene que venir del punto de entender que esa es nuestra visión, que esa es la historia que me estoy contando y ese es el cuento que yo me digo.
que mi cerebro lo procesa así, que no es malo, please, sin juicio. No lo hacemos nosotras tampoco porque somos unas pésimas personas. Lo hacemos porque así pensamos. Pero estar conscientes de que así pensamos nos ayuda a pensar diferente y a tener mucho mejores relaciones interpersonales. Vamos a tener al final un tiempito para dudas. Si tienen preguntas, váyanlas apuntando. El segundo es nuestra creencia de que tenemos razón. A mí esta creo que fue la que más me impresionó cuando la estudié. Un grupo de neurólogos hizo un estudio muy interesante donde querían llegar exactamente a encontrar el núcleo de la certeza. Esta idea de que los neurólogos empezaron a estudiar qué parte del cerebro maneja qué, empezó hace muchos, muchos años y empezó con algunos accidentes. Entonces, de repente llegó un pobrecito señor que trabajaba en la construcción y se dieron cuenta que se le clavó un palo en la cabeza y perdió ciertas habilidades específicas del lenguaje. Y a partir de ahí se empezaron a dar cuenta que el cerebro tiene núcleos específicos que hacen cosas específicas. Y como es el cuento que nos contamos, los neurólogos se quedaron con esta idea simple de que debe de haber un núcleo para cada habilidad. Para que vean cómo a todos nos pasa, ¿ok? Y entonces trataron de buscar el núcleo de la certeza. ¿Dónde era el punto específico que el ser humano decía, tengo la razón? Encontré algo lógico, llegué a un pensamiento específico y es lo correcto. Y después de muchos estudios se dieron cuenta que llega al núcleo del placer. Y la verdad es que estaban sumamente frustrados. Nunca en su vida pensaron que sentir certeza estaba mucho más relacionado con sentir placer que con los procesos mentales. Ellos juraban que iban a encontrar dónde se analizaba la información. Y se dieron cuenta que sentir que tienes la razón es un sentimiento. Y al igual que cualquier otro sentimiento, como el sentimiento de angustia, de miedo, de alegría, puede pasar. Cuando yo oigo esta información, la verdad es que me queda sumamente claro entender a los políticos de hoy. Entiendo perfectamente por qué nuestro presidente puede decir tengo la razón y no se bajan de ahí. Porque estos líderes pueden estar tan seguros de que ellos están en lo correcto y a veces no hay forma humana de cambiarlos. Ojo, a nosotros también nos pasa. Tener la razón se siente bien. Nos hace sentir seguras, tranquilas. Nos hace sentir que tenemos de alguna forma el control de las cosas. Y nos hace sentir que toda la información que nos dan no es cierta. Y se crea en nuestra cabeza una cosa que se llama visión de tubo. Y visión de tubo es cuando niego todo lo demás. Y niegas toda la información. Y es un poco lo que nos pasa cuando nos enamoramos y te empieza a decir tu familia, híjole, ese novio no me late. Como que no te trata bien. Ese novio como que no es simpático, como que es súper grosero. Y tú empiezas a ponerle todos los pretextos del mundo de, ay, no es cierto, no es grosero. Lo que pasa es que ustedes no lo quieren. Lo que pasa es que le tienen mala leche. Lo que pasa es de que pues ustedes no ven lo que yo veo. Y sí, sí es cierto. Ellos están viendo cosas que tú no estás viendo. Y al revés, ellos te están, tú estás viendo cosas que ellos no ven por tu propia sensación por tu propia sensación de que estás en lo correcto, ¿ok? Y nos encanta sentirnos bien. Ese núcleo del placer es nuestro núcleo más importante, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando entendemos que nuestra creencia de tener la razón es solamente una emoción? No significa que de verdad la tengamos. Lo primero es respirar profundo y entenderlo.
Lo segundo es empezar todas nuestras frases con esto es lo que yo creo. Y si todos pudiéramos en nuestra vida empezar estas frases con esto es lo que yo creo, nuestras relaciones humanas serían completamente diferentes. La relación con tu pareja, la relación con tus hijos, la relación con todos, con la gente con la que trabajas. Porque entonces entiendes que nada más eres un ser humano, que tienes también tus fallas y tienes también tus limitantes con respecto a tus creencias, a tus aprendizajes y a tu capacidad de analizar información. Y les puedes dar única y exclusivamente tu humilde punto de vista. Y entonces, si todos nuestros líderes pudieran empezar sus frases con esto es lo que yo creo, serían mucho más humanos. ¿Qué puede estar incorrecto? Quiero que empiecen a dudar de lo que piensan. Quiero que empiecen a pensar en todas esas relaciones que tienen que les son conflictivas. Y piensen qué puede estar mal de lo que ustedes piensan. Y les voy a platicar. Yo soy adicta a la política, me fascina, me parece la cosa más simpática del mundo. Tiene que ver con 1000 cosas. Una, que me gusta que me platiquen, entonces me encanta ver noticias. Otra, la verdad es que me recuerda cuando era chiquita y iba en el coche de mi papá. Pero me gusta, ¿ok? Y le aprendí y me parece simpaticísimo. Y yo empecé a hacer un ejercicio de entender que tengo que escuchar a gente que está en contra de mi posición política. Nada más para generar una flexibilidad mental. Nada más para entender que el que está enfrente de mí también piensa. Quizás no como yo, quizás no estoy de acuerdo en lo que piense, pero también piensa. Y si yo puedo aceptar que el de enfrente también piensa, puedo aceptar que tengo más puntos en contacto con él de lo que yo hubiera pensado. Identifica la sensación de certeza. Esta parte es divina. Cuando hablamos de emociones, siempre se le pide a la gente que identifique dónde siente el enojo, dónde siente la frustración, cuando quiere matar a alguien, que te diga dónde lo siente. Empezar a identificar nuestras emociones es primordial. ¿Dónde sientes cuando te frustra tu mamá y te habla por 37ª vez a preguntar lo mismo? ¿Dónde sientes cuando tu hijo otra vez no te hace caso? ¿Dónde sientes cuando otra vez se te va a quemar la sopa? ¿Dónde sientes cuando otra vez sientes que no eres suficiente? Y empieza a identificar esa respuesta corporal. No es más que una respuesta corporal. No es cierto, no es verdad, no es definitivo. Es única y exclusivamente una respuesta corporal. Igual funciona con la certeza. ¿Dónde sientes cuando estás en un argumento y quieres ganar porque quieres ganar? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sientes la certeza cuando le puedes asegurar a alguien qué va a pasar con el país? La verdad es que nadie lo sabemos. Si pudiéramos empezar con esto es lo que creo, nuestras pláticas serían completamente diferentes. Empezar a identificar la emoción nos ayuda muchísimo a empezar a identificar dónde lo sentimos y a dejarla pasar. Y ya que pase la emoción, podemos ahora sí hacer un juicio de valor y decir, ¿es cierto o no es cierto? Puede haber otra historia o puede no haber otra historia. Mantén el hábito de cuestionar tu sentimiento de certeza. Esto lo deberíamos de hacer todos los días. Hasta cuando pruebas la sopa y dices, me quedó deliciosa. Deberíamos de voltearnos y decir, ¿de verdad te quedó deliciosa? ¿O te gusta muchísimo? O desde tu punto de vista, está muy buena. Y entonces cuando llegue nuestro hijo y te diga, no te gustó, no es personal. Desde su punto de vista, no está buena la sopa. Y les digo la verdad, no pasa absolutamente nada. Porque cuando alguien ataca tu núcleo del placer, está atacando tu deseo más profundo de ser feliz. Y por eso nos matamos por ese tipo de cosas. Cuando entiendes que es nada más tu punto de vista, el otro puede tener otro punto de vista. Y el destino decidirá. Aprende a escuchar desde la otra perspectiva e intenta retar tu percepción de certeza desde esta nueva perspectiva.
Cuando entiendes que el otro también tiene su propio núcleo del placer, cuando entiendes que el otro también siente placer de sentirse en esta certeza, puedes entender que hay mil cosas que no está viendo. Puedes dejarlo pasar. Puedes esperarte y entender que si es cuestión de egos, que por ahí me ponían, que si es cuestión de sentirte bien contigo misma. Y hay veces que no lo vale. Hay veces que nuestras relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con nuestra familia, nuestros hijos, la gente con la que trabajamos es mucho más importante que tener la razón. ¿Cuál es la siguiente trampa? Nos gusta estar de acuerdo. Ya les platicaba yo que nuestra cabeza se fue desarrollando muchísimo en la era de las cavernas. Y en esta era de las cavernas, estar de acuerdo nos ayudaba a pertenecer, a ser parte del grupo, a seguir recibiendo mucha más información. Y entonces, si yo pertenecía a este grupo de mujeres y me invitaban a su fueguito en la noche y me podían platicar, yo recibía mucho más información. Y entonces me podían decir, oye, fíjate que esa vallita que se comió mi hijo le cayó pésimo. Y me tomó 3 o 4 días que dejara de vomitar. Y la información y pertenecer me mantenía viva. Y entonces pertenecer a un grupo me hace ver las cosas desde esa perspectiva. Pertenecer a ese grupo me hace sentir que estoy segura, que estoy tranquila, que voy a tener la información que necesito. Y muchas de las veces y muchas de las historias que me cuento tienen que ver justamente porque me gusta estar de acuerdo, porque me gusta sentir que soy parte de este grupo que está de acuerdo conmigo. Y entonces hay veces que decimos cosas que no estamos tan de acuerdo con ellos. Y tenemos amigas que hacen cosas que nada más porque es tu amiga la defiendes a como de lugar. Y si entendemos que es por esta necesidad de pertenecer, podemos alejarnos y quizás decirle a la amiga, oye, lo que estás haciendo no es correcto. En esta idea de pertenecer, estaba el otro día escuchando un podcast padrísimo que hablaban del bullying y que hablaban mucho del bullying en las redes sociales y hablaba mucho, este escritor habla padrísimo y lo que te explico un poco es que la libertad de expresión que nos ha dado los países nos las han quitado las redes sociales. Y no son las redes sociales, es este gusto por pertenecer. Es estas ideas que tenemos que muchas veces no decimos en realidad, no lo decimos de una manera clara, porque nos es más importante que nuestra gente a la que pertenecemos. Y entonces nos estamos nosotras mismas limitando la capacidad de lo que decimos, nuestro punto de vista, nuestro punto de cuestionarnos. Porque ahora sí, ahora todos me invitaron a un grupito en WhatsApp o todos me invitaron a un grupito en Facebook. Por pertenecer, voy a pensar como ellos. Y entonces, ¿qué estamos perdiendo? ¿Qué estás perdiendo con total de pertenecer? ¿Qué estás perdiendo por no aceptar? Y les voy a decir que no pertenecer genera dolor. Hay un estudio divino que hicieron y otra vez buscando sus núcleos de todos lados, ellos creen que vamos a encontrar un núcleo específico para todo. Y encontraron que el dolor de no pertenecer, de no sentirte parte, es el mismo que el núcleo del dolor. Lo sientes en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, le dicen a muchos líderes para hacer algunas juntas donde tienen que llegar a decirles, sorry, no estoy de acuerdo con lo que dices, o te voy a poner un punto de vista completamente opuesto a lo que han dicho todos. Y eso todos ustedes lo pueden ubicar perfecto en estas sectas familiares, que de repente todos estamos de acuerdo y nadie tiene los pantalones de decirle a alguien, sorry, no estoy de acuerdo. Lo que los científicos se dieron cuenta es que si te tomas una aspirina 10 o 15 minutos, lo puedes hacer. Bloqueas el núcleo del dolor de la misma manera
que si fuera un dolor de panza, un dolor de pierna, un dolor muscular. Así que si no pertenecer te causa muchísima angustia en tu próxima junta, tu próxima reunión familiar, que les tengas que decir, perdón, señores, no estoy de acuerdo, tómate una aspirina antes. Te va a funcionar de maravilla. Trata. Está comprobado. Bueno, tenemos que aceptar el conflicto sano. Tenemos que aceptar que cuando tenemos conflictos con opiniones o perspectivas, tenemos que encontrar una forma de reencontrarnos. ¿Y a qué voy? Puedes tener amigas que quieras muchísimo y pueden tener cosas específicas que digas, ay, eso sí, maná, la verdad que no estoy de acuerdo. Y podemos entender que es más grande nuestra relación que esos puntos específicos. ¿Ok? Y entonces cuando entendemos que tenemos más en común, yo por ejemplo con esta chava que les platicaba que se iba a las 2, la verdad es que acabó siendo una gran amiga mía, trabajaba divino, era súper responsable, hacía lo que tenía que hacer y ese punto específico de que a las 2 en punto ya estaba en su coche, entendí que no me era tan relevante. Entendí que nuestra relación era mucho más grande que justamente ese punto específico. Y entonces, si hacemos la comida familiar, por ejemplo, ahorita que acaba de ser el Día de las Madres, a las 2, porque todas las mamás comen a las 2 y nuestros hijos no pueden llegar, quizás estamos tratando de pertenecer al grupo equivocado. Quizás estamos tratando de unirnos con alguien que no nos está haciendo bien para esta otra relación. Y el otro punto es aceptar el desacuerdo como medio para encontrar soluciones más grandes a nuestras discrepancias. Encontrar que las cosas que nos unen en este grupo como mujeres, como madres, como líderes, como trabajadoras, como sea, son mucho más grandes que quizás estas 3 o 4 cosas que nos tienen atoradas o que no nos permiten decir, no, no estoy de acuerdo con lo que haces, o que no nos permiten dar nuestra perspectiva real de lo que tenemos que vivir. La cuarta es que nos gusta estar en control. La cuarta trampa de un gran líder es que nos encanta sentir que somos eficientes, efectivos, creemos que tenemos mejores resultados, que vivimos más, que somos más felices, que nos gusta nuestro trabajo, y todo eso lo relacionamos con el control y con la felicidad. En la complejidad no estamos en control de nada. En estas relaciones interpersonales que tenemos, en estos liderazgos que manejamos siendo jefes de familia, jefes de una tribu, amigas, madres, hijas, es mucho más complejo que estar en control. La anécdota que aquí te platica es de una empresa que empezaron a tener problemas en el área de ventas. Y entonces cuando ella llegó con el jefe y les dijo, oye, ¿cuál es el problema? Se dio cuenta que el jefe dijo, a ver, la queja principal es el área del servicio al cliente. Y entonces dijo, vamos a medir que el servicio al cliente sea eficiente y efectivo. La empresa quebró. Su problema de ventas era mucho más complejo. Y así son todas nuestras relaciones interpersonales. Tú no puedes reducir las relaciones con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, con tu pareja. No la puedes reducir a 1 o 2 variables. No puedes reducir todo lo que sientes por tu hijo solamente porque llega tarde en la comida. No puedes reducir todo lo que sientes por tu pareja solamente por una sola variable. Por si del día de ayer te felicitó del Día de las Madres, o por si hizo la cama. Nuestras relaciones son mucho más complejas. Y entonces, ¿qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar, perdón, me salté mal, que en vez de crear una situación para que tengas el resultado que quieres, crees las condiciones para que sucedan buenas cosas. Y entonces, en vez de decir, ahora sí, le hablé a mi hijo y le dije que me urge que llegue puntual, y eso es controlar una sola variable, es mejorar todas nuestras relaciones.
es quizás levantar el teléfono y decirle, oye, ¿por qué siempre llegas tarde? A ver, platícame. ¿Qué es lo que está pasando? O es voltearte con tu pareja y decirle, oye, te siento súper angustiado, súper estresado. ¿Qué es lo que está pasando? Siento que no tenemos ya ninguna conexión. Lo veo específicamente porque ya no me ayudas en la casa, pero siento que ya no tenemos ningún tipo de conexión. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces lo que provocas es tener que las cosas buenas sucedan. En empresas lo que les pidieron es decirles, en vez de conectarte en una sola cosa específica, y eso creo que nos pasa a todas, que entonces queremos arreglar eso. Y como este gran líder, lo que él quiso es arreglar el área de servicio a clientes, que era la que estaba peor. Y entonces no vio si producción estaba produciendo bien, si lo que hacían era correcto, se estaba viendo bien. Todos los demás departamentos los desatendió por completo. Y entonces te dicen que dirijas el esfuerzo y la estrategia para crear las condiciones de tener éxito. Y las condiciones de tener éxito es otra vez, ve el panorama más amplio. ¿Cuál era tu objetivo de tu comida familiar? Tu objetivo de tu comida familiar no era comer de hora puntual. Tu objetivo era estar rodeada de tu gente, de tu familia, rodearte de la gente que te quiere. Ese era tu objetivo. Y entonces vuelve a replantear este objetivo y vuelve a darte cuenta que era mucho más grande. Y entonces si tú vas a seguir terca con que llegue puntual, o yo terca con que esta chava se vaya más tarde, pues quizás hubiera reventado toda la relación. Porque parte de lo que le fascinaba a ella de su trabajo era que a las 8 ya estaba sentada en su escritorio, pero a las 2 ya estaba sentada en su coche para irse. Y la última es, experimenta y busca salidas diferentes. Experimenta cosas alternas para hacer. Entiende que controlar eso no te está funcionando. Controlar esa relación de esa manera no te está haciendo efectiva. ¿Por qué? Como lo sé, porque si te estás peleando, si estás angustiada y si la plática de hoy estás pensando en esa relación, no te está sirviendo. Las cosas que tienes controladas, si no tienes un problema, no estás pensando en ellas ahorita. La última es proteger nuestra identidad. Proteger nuestra identidad, hicieron un experimento divino. Ya sé que todos los experimentos me encantan. Yo la verdad que secretamente siempre quise estudiar psicología social, pero bueno. Este experimento fue un experimento bellísimo. Agarraron a gente de todas las edades y les preguntaron cuánto habían cambiado los últimos 10 años. Sin importar la edad, todos habían dicho, híjole, los últimos 10 años no sabes cómo ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi vida, ha cambiado mi perspectiva ante la vida. Han habido eventos que nunca antes habían pasado. Tuve problemas, soluciones, conflictos que nunca pensé tener. Y cuando les dijeron, ok, ¿y cuánto piensas cambiar los próximos 10 años? Todos contestaron, no, yo creo que ya no. Ahora sí, yo creo que ya viví todo lo que tenía que haber vivido. Ahora sí, ya, de veras ya. Y como estoy, ya me quedé. Lo interesante de este experimento es que contestaban lo mismo la gente de 20, 30, 40, 50, 60 y 70 años. Todos sentimos esta tranquilidad en decir, lo peor ya pasó. Ahora sí, ya soy como soy. Ahora sí ya sé quién soy. Ahora sí ya llegué. Ahora sí ya tomé estas decisiones importantes en mi vida. Ahora sí, ya es tiempo nada más de relajarme y de seguir. Y entonces los científicos se preguntaron, ¿pero cómo si contestaron lo mismo la gente de 20 que de 30, que de 40, que de 50? Y la respuesta es, no nos damos cuenta qué tanto vamos a cambiar los próximos 10 años hasta que lo hacemos.
Y entonces todo lo que hacemos por proteger nuestra identidad. ¿Cuántas decisiones, perspectivas, pleitos no tenemos por proteger algo que igual vamos a cambiar? Que igual el día de mañana esa sopa que nos matábamos con nuestros hijos para que se coman porque era deliciosa y sana, tampoco no era ni tan sana ni tan deliciosa. O nosotros ya nos hartamos, o nos cambiaron la política, o llegó una dieta nueva. O tu hijo finalmente dejó ese trabajo donde no lo dejaban salir a tiempo y ya puede llegar a tiempo a la comida. O finalmente tu hijo dejó de ser adolescente y ya es más responsable. O tu pareja ya no está tan estresada. Y entonces vamos a cambiar. ¿Qué podemos hacer para aceptar y para visualizar este cambio? Y la pregunta clave, es, ¿quién seré después? Y muchas veces estos pleitos que tenemos hoy es porque hoy soy así y quiero ser así y me es súper importante ser así. Y cuando nos relajamos un poquito y también por eso defendemos, y ojo, acuérdense que todo se mezcla. Y entonces el cuento que nos contamos con esta sensación de certeza que nos hace sentir que estamos de veras ya en el lugar que teníamos que estar, si nos preguntamos qué seré después, ¿voy a querer seguir siendo esa jefa de familia? ¿Cómo voy a pasar de ser esta mamá de hijos chicos? ¿O cómo voy a pasar de ser la hija de una mamá grande a una adulta sin mamá? Y entonces empezamos a entender que esto que vamos a hacer hoy no lo tenemos que jalar el resto de nuestras vidas. No va a ser para siempre. No va a ser para siempre el pleito con tu hijo, el pleito con tu marido, el pleito con tu mamá. Las cosas van a cambiar. Y si logras entender esa parte, vas a encontrar una tranquilidad maravillosa en entender que quizás ni siquiera vale la pena el pleito. En entender que quizás no es ni siquiera tan importante que te entiendan. En un par de años, todo va a ser diferente. Acepta que hasta hoy has sido un tipo de persona, pero no sabes en quién te puedes convertir. Si todos aceptamos que hoy, por ejemplo, nadie pensó que íbamos a poder estar encerrados en una pandemia. Nadie pensó que esto iba a ser una pandemia. Nadie nos imaginamos que encerrarnos en nuestras casas y que quedarnos guardados iba a ser una forma de salvarnos. Y sin embargo, aquí estamos. Y lo estamos haciendo. Y yo creo que entender que somos seres vivos que cambiamos y evolucionamos es una parte primordial para dejar ir todo aquello que hoy nos angustia. Y yo, de hecho, no sé si oyen unas toses, lo siento, es mi pequeño maridín. Y yo, por ejemplo, de hecho, estaba el otro día reflexionando justamente con mi mamá de estos temas de cuántas cosas hemos dicho, híjole, ahora sí el mundo ya nunca va a ser igual. Y yo le dije, ma, desde que yo vivo, desde que yo tengo memoria en este país, las cosas nunca van a ser igual. Y empezó quizás con mi primer recuerdo así como dramático, que fue el temblor del 87, 85. Estaba yo en secundaria y después ese año, bueno, fue terrible, explotó una fábrica y fue San Juanico y siempre decían las cosas no iban a ser igual. Y después por ahí de los 80s, fue antes todavía del temblor, fue lo de Chernobyl y justo acabo de ver el documental y estaba yo platicando con mi hijo y le decía, nos decían que había lluvia ácida, que ya nunca más íbamos a poder salir a la calle porque la lluvia que nos caía era tóxica y que íbamos a ver a los pájaros morirse en las banquetas porque acababa de pasar algo terrible y la vida ya no iba a ser igual. Y después, si te quieres ir así como rapidito, las Torres Gemelas, y ahora sí la vida ya no iba a ser normal, ya no iba a ser igual, y les digo que a todos nos adaptamos. De alguna forma lo hemos hecho, y no es cierto, todavía antes de eso a nosotros nos dejaron un mes sin clases por la contaminación, antes de que empezara el famoso Hoy No Circula, otra vez preparatoria, un mes guardados porque la contaminación tóxica, porque íbamos a caminar, iba a haber
una nube negra afuera de nuestras calles. Nuestros hijos iban a nacer chuecos, con ojos, 3 ojos, 4 brazos, y las cosas no iban a ser igual. ¿Ya que no saben? Cada vez encontramos otra nueva normalidad. Cada vez hemos encontrado una forma distinta de adaptarnos, de reencontrarnos, de reencontrar quiénes somos en esas situaciones. Y si podemos en estas situaciones de crisis recordar esas partes. Y si podemos en estos momentos decir, también aquella vez, el cuento que nos contábamos era muy simple. Había algo muy malo que nos iba a matar y sobrevivimos. Y entonces entendemos cómo pertenecer era parte de estar en toda esta histeria y decir, ¡ay, sí! ¿Cómo? ¡Qué terrible! Y cómo sobrevivimos a todo eso. Entonces, entender que somos cambio nos va a dar la fortaleza para no pelear los pleitos que no tengamos que pelear. De verdad, quiero que cierren los ojos un par de segundos y analicen sus pleitos de hoy, sus angustias de hoy, si de veras van a ser relevantes en 5 años. Si no van a ser relevantes, suéltenlas, please. Por favor, se las suplico. No merece su esfuerzo. Piensen en algo que va a ser relevante en 5 años. Piensen en algo que va a ser bueno para ustedes en 5 años. No el pleito de hoy. No si hoy mi hijo dejó tirados los pantalones. Y please, no se vayan con la trampa de claro, lo que pasa que entonces va a ser un marrano y va a vivir en el cuarto más sucio del mundo. Ese es el cuento que te cuentas. Hoy, ¿es relevante o es más relevante que tengas una relación amable y sana? ¿Es más relevante que te saltes esos puntos o es más importante que estés un poco más en paz contigo y en tu cabeza? Y bueno, por mi parte, en la parte de plática, en la parte de platicarles, aquí termina. Yo creo que es para reflexionar todos los puntos y yo creo que todos los días de nuestra vida nos vamos a topar con estas formas de pensar porque así funciona nuestra cabeza. Entonces todavía tenemos unos par de minutos, quisiera abrir el micrófono para ustedes que están aquí en Zoom con nosotras y que nos digan si tienen alguna duda, si algo les movió, si algo les sonó.